Bueno, no sé, a mí Saramago me encanta, es uno de mis escritores favoritos, pues es un poco, digamos, complejo cuando uno se acerca, y creo que eso fue lo que pasó en el club, ¿no? Como si es la primera vez que uno se acerca a Saramago, es un poco confuso, un poco difícil, que es un poco también lo que decía Juan el sábado, que el estilo era muy confuso para él porque no sabía, y en ese entonces, que me acuerdo que habíamos más, que decía como no sabe cuándo arranca, cuándo termina, sobre todo en las conversaciones creo que es lo más confuso, porque ¿cómo se dice? Las separa por comas, ¿no? Y siempre son párrafos súper extensos, nunca hay como una pausa, ¿no? Es como todo de, ¿cómo se dirá? De corrido, no sé. Uh-huh. Como que con Saramago pasa, como solo hay dos posibilidades, o te gusta o no te gusta, como que yo siento que están como los que no, definitivamente dicen no puedo con Saramago, y los que se convierten como en súper fanáticos. Por ejemplo, yo no he leído tanto a Saramago, pero entonces los ensayos y de las intermitencias de la muerte, pero mi hermano mayor, creo que se ha leído todo Saramago, es como súper fanático, porque creo que tiene eso, como que te atrapa o definitivamente te aleja, y tiene que ver, yo creo y lo he pensado que tiene que ver es con el estilo, porque cuando uno se enfrenta a la narración, en Saramago se encuentra un narrador que se funde con la narración, pero además que uno no va a encontrar guiones, ni comillas, mayúsculas después de puntos, o como que hay unos nuevos códigos ortográficos en la narración. De hecho, es que la ortografía está al servicio de la narración. En ese sentido, él la pone como casi parte de su estilo, que es único y propio, y que a veces yo pensaba cuando lo leía que se me hacían como profundamente innecesarios, que existan tantas convenciones cuando Saramago puede contar estas historias que no son como nada, de verdad, de hecho son mucho, sin hacer uso de esos signos, ¿no? Entonces, como que su estilo por eso o te gusta o no te gusta de entrada. Los guiones de diálogo, los paréntesis, los de interrogación, los de admiración, las comillas, casi que no están, las cursivas. Él no separa los párrafos como uno esperaría que se separen como por ideas, sino a veces parece que corresponden como, no sé, como que al azar, no sé, de pronto esto es muy atrevido porque no me he puesto a pensar a qué corresponde como la separación de los párrafos, pero como tú decías, a veces es como un bloque gigante y como que va ahí sin parar. Entonces el estilo creo que es lo primero que uno se enfrenta a Saramago. Yo les contaba que a veces me toca leerlo en voz alta para poder entender, porque cuando uno le pone la entonación va jugándole a la semántica, al sentido, y como uno no tiene esas convenciones ortográficas, pues tiene que ponerle como más cuidado a cada cosa que se está diciendo. Por eso yo pensaba que para hablar con Saramago hay que hacerlo en voz alta. Creo que eso es lo más característico de él, ¿no? Que los signos los signos de puntuación y la ortografía en general no es la convencional, sino es la de Saramago. Entonces, pues claro, esta novela está obviamente escrita de esta forma. Además, que los personajes no tienen nombre. Sí, esa es otra cosa de Saramago. Los personajes siempre están como en función de otra cosa, como que él utiliza su narración en función de cosas distintas a las convencionales. Entonces los personajes están en función del oficio que hagan. Entonces, o la posición social que ocupen, pero no tienen nombres, entonces no hay como una caracterización individual de un personaje, sino que pienso que en todas las sociedades donde se encuentran esos roles, como que están ahí todos envueltos, cobijados por lo que hagan. Sí, y es algo que se repite un montón en Saramago, ¿no? Ahora, siempre me ha parecido como pues muy teso, ¿no? Porque no ponerle nombres y aún identificar así que se trata de ciertas personas, ¿no? Me parece muy chévere. Y algo que sí me gusta mucho y que también lo hace Saramago es que el narrador es un personaje también de la historia, ¿no? Y todo el tiempo nos está involucrando, como dándonos pistas también hacia dónde va la historia. Ahora en este mismo instante no recuerdo, pero sí es algo que he visto en Saramago. Y todo el tiempo es dando como estas pistas de, bueno, el lector tal cosa o el lector tal otra, y me ha parecido chévere porque de alguna manera hace que uno se involucre sí o sí con la historia, ¿no? Pasa a estar como una parte, no sé si decirlo así, como un personaje activo también de la historia que necesita
la historia de su lector, digamos, como para, o el narrador lo pensó, como que el narrador, o Saramago, que es un poco confuso, también pensándolo como Clarice, lo pensó de esa manera, ¿no? Como el lector hace parte también de esta historia, y eso siempre me ha gustado mucho, no sé, y aparte que aunque es, digamos, no sé si tedioso o un poco difícil entrar como a ese ritmo de narración de Saramago, porque finalmente sí tiene como un ritmo, ¿no? Que yo me acuerdo que decía que era con poco la musicalidad, porque pienso que él lleva un ritmo en su narración, pero apenas uno como que lo coge, como que ya se involucra, uno entiende cuáles son las convenciones que él está usando para contar su historia, y es muchísimo más fácil entrar a saber cómo de qué va la historia o cuál es el ritmo que Saramago le ha puesto a la historia. A mí, pues como siempre, me gusta mucho. Yo creo que ahí es donde lo que tú dices, involucrarse. Yo pienso que la lectura es como un diálogo. Uno tiene que estar dispuesto a entrar en diálogo con el texto, con el discurso. Y en Saramago es como clarísimo, o sea, o lo que tú dices, o entiendes el juego y entras a jugar, o definitivamente no. Y él necesita como de lectores, o la lectura de Saramago es como muy demandante en ese sentido. Él necesita de lectores muy activos, que uno esté dispuesto a entrar en el juego y no esperar a que le dé todo. Entonces, en ese sentido me parece chévere porque lo que tú dices, que involucra al lector, el lector hace parte como casi que explícita y fundamental de la literatura, en la literatura de Saramago, porque tienes que tomar la posición desde de entrada y saber que te vas a encontrar con unas convenciones diferentes y que no te las van a decir al inicio, ¿no? Como cada vez que vaya a cambiar de diálogo voy a poner una mayúscula inicial, así no haya un punto seguido o un punto aparte antes, ¿no? Que eso es cada vez que cambian las voces en la narración, inicia con una mayúscula, sí, sin importar si viene de un punto anterior, y ni ser un sustantivo propio, bueno, no sé, todas las otras convenciones que se encuentran en otro tipo de textos. Entonces, ese tipo de convenciones uno las tiene que encontrar, y solo las encuentra en la lectura y con la lectura, y uno las decide aceptar o no, y la decisión es o terminas la novela o no la terminas. Entonces, en ese sentido, la participación del lector en la literatura de Saramago casi que se explícita, casi que tienes que coger el libro y le dices, bueno, sí, voy a jugar contigo. Entonces, eso me gusta mucho de Saramago, y eso hace parte pues de su estilo, que es amado u odiado. Sí. Ya entrando como en la temática del libro, o seguimos hablando en general de Saramago. No, lo que quieras. No, entremos al libro de una vez, que hay varios temas por tratar. Sí, dale. Nada, pues de por sí el libro tiene la temática más extraña del planeta, y creo que también de una vez atrapa esa idea de, bueno, ¿y qué pasa si un día la muerte deja de existir, no? Y yo me acuerdo que hablábamos mucho en el club de lectura como de todas esas implicaciones, ¿no? A pesar de que Saramago nos hace pues como mapa general de, bueno, si la gente deja de morir, pues los hospitales van a tener enfermos terminales que nunca mueren, pero que siempre están agonizando, que por ejemplo las funerarias pues no sería un negocio ya porque nadie muere, no tienen como pues cómo trabajar, ¿no? Ahora, era súper curioso porque cuando mueren, no me acordaba, cuando dejan de morir, es como una muerte de los humanos, ¿no? Los animales siguen muriendo, que de hecho más adelante dicen que las funerarias se tienen que dedicar como a los animales, ¿no? Como a los gatos y los perros y los loros, si no estoy mal. Pero sí era muy interesante uno ponerse a pensar, pues sí, qué implicaciones tiene en la vida la muerte, ¿no? Como que siempre estamos negados a morir, de algún modo siempre estamos como en no, por favor, y porque es traumático, ¿no? De alguna manera, al menos para mí cuando se muere un ser querido, especialmente, es como una cosa súper traumática, y sin embargo me gustaba mucho porque cuando lo plantea Saramago, se da uno cuenta que claro, no morimos, y que incluso, no sé si te acuerdas, en el libro dicen, no, o sea, este es el único país donde está muriendo la gente, y salen y ponen banderas como súper patrióticos, pero después se dan cuenta que no está chévere, o sea, que la inmortalidad en ese sentido tampoco es algo bueno, ¿no? Y eso me ponía a mí a pensar muchísimas cosas, pues sí, como respecto a esta, porque sí es un tema como súper filosófico, ¿no? Ajá, sí. Sí, como que la muerte, por lo que tú decías, como, bueno, primero el tema, ¿no? Como que un lugar donde dejaron de morir. La muerte dejó de trabajar en un país. Eso también es muy característico de Saramago, ¿no? Te pone en situaciones de como
no sé si fantásticas, en el sentido que están fuera de la realidad real, o sea, como de verdad uno no va a encontrar nunca un caso así, pero que operan en un mundo muy real, ¿no? El género de Saramago utiliza como esta suerte de eventos fantásticos en un mundo muy real para hacer reflexiones muy aterrizadas, sociales y filosóficas. El hecho de que los animales no mueran ya te pone en un lugar, es como estamos hablando de la muerte como un constructo cultural o social, o como las sociedades o en los diferentes individuos en diferentes momentos, la muerte se va resignificando, porque pues la muerte hace parte de la vida y así es en los animales, es un hecho, ya, es un hecho biológico, pero para los seres humanos es algo distinto y cada, no sé, cada cultura y cada etnia y no sé, y cada grupo social tiene como una relación distinta con la muerte y yo pienso que es lo que se está poniendo ahí en juego, aparte de todas las otras como enunciaciones del entramado social que existen, porque eso, él hace unas reflexiones como bien políticas, ¿no? y sociales frente a diferentes temas. Lo que tú decías de los gremios, por ejemplo, esto de las funerarias, entonces, ay, vamos a dejar de recibir plata, se nos cayó el negocio y uno empieza a darse cuenta de todo lo que puede haber detrás de un negocio establecido alrededor de, y entonces las conexiones y cómo se tienen que reinventar para seguir ganando dinero, como que todo tan humano, que por eso yo pienso que los animales siguen muriendo, porque para los animales la muerte es un hecho biológico ya, y lo que él va a anunciar en todo el libro es cómo la muerte es un constructo cultural, social y todo lo que pueda haber alrededor. Que lo dijiste todo ya. Bueno, ya, chao. Pero sí, lo que tú dices, como que está alrededor de todo esto y las implicaciones. Ahora, creo que la primera mitad del libro sí es esta denuncia de lo que decíamos, del Estado, ¿no? Y me gustaba mucho porque pensábamos, bueno, Saramago era europeo realmente, y aún así poder encontrar ciertas correspondencias, porque una vez es como que se enfrasca en, es que nuestro país del tercer mundo terrible, y se da cuenta uno que todos los gobiernos de alguna manera son iguales aquí o en el país que no sabemos sin nombre de Saramago, que finalmente pues uno creería que viene siendo pues un país del tercer mundo, no, del primer mundo, pues porque Saramago era portugués. Y siempre es como esta denuncia social, ¿no? Y creo que el hecho de que la primera parte nos esté mostrando como ese plano sí, general de lo que pasaría en diferentes sectores sociales y políticos y demás, pues es como esa denuncia y lo que hablábamos al inicio, ¿no? Como la universalidad, ¿no? De poder encontrar correspondencia en el año que sea, y en el país que sea, en el lugar que sea, que todos los gobiernos son más o menos lo mismo. Y que de ahí surge también este concepto, no, este grupillo que se llama la mafia, ¿no? Pero que dice que es diferente, que es con PH. Ahora, yo no, o sea, digamos que si puedo entender como es que no somos los mismos que la mafia. Cuando uno piensa en mafia, piensa en El Padrino, piensa en drogas y cosas de este tipo, pero ellos mismos como que se dan otra clase de categoría, ¿no? Como que somos diferentes. Y como que también, son criminales de cuello blanco, ¿no? Como un poco así. sí, incluso pues ahorita que estamos revisando las notas, decía algo así, porque se me perdió, pero decía algo así como que el trabajo sucio que no, o sea, que tienen que hacer los estados, pues tiene que finalmente hacerlo alguien y es un grupito pequeño que decide cómo ponerse al margen de la ley, más sin embargo está totalmente avalado por la ley, digamos, no, pues por la ley no, por el Estado. Es como bueno, esto lo tienen que hacer, me lavo un poco las manos y no tengo ni idea, me hago la de la vista gorda, miro para otro lado, pero igual está totalmente sí, avalado por el Estado. Incluso acá que busqué, decía como, hay quien nos llama mafia con PH porque, no, y le pregunto, no, esto es una conversación, no, nadie nos avisó porque entré de una acá a la cita, porque con PH, para distinguirnos de la otra, de la clásica, el Estado no hace acuerdos con mafias, ¿no? O sea, como, esto sí me pareció súper impresionante porque es como, no, esto terrible, sí, no sé, hay tantos ejemplos, pero no entremos en ejemplos, pero sí, si no piensa en este
este ejercicio del Estado de asociarse con mafias es un escándalo, pero realmente lo hacen, ¿no? Solo que Sí. llegan y le dicen también como un acuerdo de caballeros, ¿no? Como usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer y no tenemos que firmar papeles porque decir que el Estado se asocia con la mafia, pues es súper escandaloso, ¿no? Y además porque Sí, siento también que lo que plantea es como, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia, no? Porque también es esto de, sí, el Estado es bueno y la mafia es mala, pero cuando se asocian se funden, ¿no? Entonces, es también, no lo había pensado en su momento, pero ahora sí lo pienso como, pues como hasta qué punto, ¿no? Cuál es la línea de lo bueno y lo malo referente al Estado, ¿no? Esta denuncia política que está haciendo un poco Saramago. que en últimas ellos escudan es que no es ilegal, ¿no? Lo que van a hacer no es como la mafia, lo que tú decías, como no la mafia como uno la conoce, como, como comerciantes o traficantes o narcotraficantes, sino como vamos a darle un vuelco a nuestro negocio que ya no podemos llevar a cabo, pero pues va a ser como en términos legales y a todos nos conviene. Un poco, no sé, uno se puede imaginar muchos ejemplos de muchas de estas cosas. Por ejemplo, la idea esta es que me terminé de ver ese documental ayer, de las redes sociales, ¿no? Como traficar con datos de las personas no es exactamente ilegal, pero tampoco es legal, pero entonces hagámonos pasito, pero aquí todos ganamos y entonces esto les sirve a ustedes y nos sirve a nosotros y no afecta en apariencia a nadie, como que es lo mismo, ¿no? Y de cierta manera con esto y con muchas otras cosas. Yo me imagino que con la contingencia en la que estamos pasando en medio de la pandemia también se han tenido que hacer diferentes tratos de estos con los diferentes gremios, como de hacerse pasito. Y creo que esa denuncia es como de las más fuertes de Saramago en este texto, ¿no? Como que él aprovecha para contar como muchas de esas cosas que uno, como que todo el mundo sabe, pero de las que se puede hablar de manera diferente. Yo pensaba también en, como para cambiando de tema, como que cuando hablábamos de en qué lugar ocurría y esto, hay unas referencias que él hace como a François Villon, ¿no? En algún momento que decíamos de pronto sea en Francia, pero en realidad era como que este poeta medieval, pues ya como de la baja edad media, ya empezando la modernidad, escribe sobre la muerte y entonces escribe un poema que se llama La balada de los ahorcados, la de los muertos, que es la que hace referencia Saramago como muy al inicio, como para darnos, a mí me sorprendió, bueno, voy a ordenar las ideas, a mí me sorprendió que la muerte, de repente es la ausencia de la muerte y uno se imagina que la muerte es esto abstracto. Y en un momento el libro cambia completamente porque la muerte se personifica. Resulta que la muerte es un personaje y un personaje pues personificado, es decir, como con características humanas. Entonces, esto a mí me pareció sorprendente también, o sea, como en cuanto a temática me sigue pareciendo que hace parte del mundo como real, maravilloso o realismo mágico o lo que tenga que tiene Saramago de fantasía. Y por otro lado, entonces venía a mí me quedó sonando mucho esta referencia inicial a François Villon que se hace sobre la muerte, porque en François Villon se encuentra la muerte personificada en la literatura por primera vez. Entonces, como que la danza de la muerte y la muerte es un personaje, y esto cambia y es una concepción completamente moderna. Creo que es casi que él es el punto de partida entre lo medieval y lo moderno. Como que esto va a ocurrir en la novela. En la novela ocurre esto. Primero nos muestra cómo nos para en un lugar como a mí me parecía irreal, pero no me dejaba de fascinar, como una idea de donde la muerte no exista. Pero no que no existiera desde el principio de los tiempos, sino que se suspende. Ah, bueno, eso tiene que ver con el nombre, ¿no? Las intermitencias de la muerte. Entonces uno sabe que va a ir y volver. Y que la muerte se suspenda es como una fantasía, ¿no? Como que es como un deseo que siempre tenemos todos porque pues nadie quisiera morir, bueno, casi nadie quisiera morir, ni mucho menos tener que lidiar con la muerte. Es como uno de los temores de la infancia y bueno, y de la vejez y no sé, como que es una de las angustias humanas de la vida misma.
y no deja de ser fascinante que no le pusieran eso ahí, lo que tú dices. De tanto sí que los personajes del lugar van a celebrar porque son los inmortales, que es otro de los deseos de los seres humanos, ¿no? Como de la mítica clásica, ser inmortales. Entonces vamos a celebrar porque somos inmortales. Pero después empezamos a pensar y nos empiezan a mostrar todas las razones por las cuales no sería bueno ser inmortal, porque eres inmortal, pero sigues padeciendo dolor. Entonces, si hay un enfermo terminal, va a seguir teniendo todos los padecimientos de la enfermedad terminal, pero sin terminar. O sea, es como una agonía infinita. Entonces el dolor sigue existiendo, los accidentes siguen existiendo, la violencia sigue existiendo y todo el dolor que pueda causar y no hay nada que lo apacigüe. Entonces ahí nos entramos como en esos dilemas morales que también lo cogen a uno así de frente de qué hacer si un familiar tuyo está padeciendo y puedes llevártelo por fuera del país para darle descanso, ¿no? Porque es solo en un país donde ocurre esto. Entonces uno se enfrenta a estos dilemas morales de los que creo que tú hablaste mucho del tema, ¿no? Creo que el dilema moral está manifestado justamente ahí, ¿no? Como que haces, como tú lo decías, que se representa en el libro, en esta familia, ¿no? El papá está agonizando y de pronto que les dijeron en cualquier momento muere, y hay un bebé también, un bebé que está prácticamente muerto, pero pues la muerte dejó de operar y entonces no muere. Y está este dilema de paro el sufrimiento, pues, o soy un asesino, ¿no? Como empieza a ser todo súper confuso y que pues, se manifiesta, digamos, en esta familia, y que ahí sale pues la mafia, ¿no? El negocio sucio de pasar al otro lado a la gente, porque ahora que me acuerdo también toda la gente empieza a irse, ¿no? Como, no, pues es que le estoy haciendo un favor a mi familiar o lo que sea, y pues la mafia se hace como cargo de esto, y eso le soluciona un montón de problemas al Estado, ¿no? Todos esos problemas que tenían respecto a las pensiones, creo que se menciona no sé, los costos médicos de la gente que está en los hospitales y que definitivamente no muere, y que por eso hacen este acuerdo de caballeros, ¿no? Pero bueno, pues no era el dilema moral, pues algo que también hace Saramago, ¿no? Como que, y me gusta mucho porque pienso pronto en el contraste de la peste, que la peste sí también tiene como estos mismos, no sé, asuntos filosóficos, pero él los hace como más, no sé cómo decirlo, como menos filosóficos, no sé, como más para la persona común, ¿no? Y los bota ahí como en sus propias reflexiones, y uno como lector finalmente tiene que estarse preguntando, bueno, ¿esto es correcto? O sea, ¿hasta qué punto es lo correcto y hasta qué punto es lo incorrecto, ¿no? ¿Hasta qué punto es necesaria la muerte y hasta qué punto soy un asesino, ¿no? El tema del sufrimiento y de la muerte, ¿no? Que pues pues normalmente estaría un poco más ligado, pero en este país, que no sabemos cuál es, pues no está ligado, está totalmente desconectado. Yo diría como a mí me pasó leyendo el libro, que es otra de las lecturas en pandemia, que yo pensaba como en la contingencia y cómo se parece tanto la ausencia de la muerte a creer tener la muerte cerca, ¿no? Como que uno normalmente no, en la vida, pues si uno estuviera pensando en la muerte, pues no podría vivir porque la angustia se lo comería. Entonces uno como que olvida muchas veces que la muerte existe, ¿no? Y uno no vive pensando, por lo menos no conscientemente, que existe la muerte y que te puedes morir. Pero cuando hay una situación como una pandemia, y donde las noticias, eso lo leímos bien iniciando, como el confinamiento, donde las noticias todo el tiempo te cuenta con cifras, con datos de barras de muertos diarios e imágenes. En esa época estaban como en Europa, justo como en Italia y en España, como en super crisis de mucha gente muerta. Entonces como que uno empieza a vivir con la muerte consciente y eso pues genera mucha angustia. Y cuando yo pensaba como en el ambiente que se teje como en la historia, cuando hay ausencia de muerte es como que vienen a ser lo mismo, como una cara, como dos caras de la misma moneda. Si no está, es problemática, y si está tan presente también trae como la misma zozobra, como la misma incertidumbre, como el mismo miedo, como que las dinámicas sociales cambiaban. Obviamente uno no puede dejar de pensar en eso, en la contingencia, ¿no? Como yo sé si uno lo hubiese leído en otra circunstancia,
hubiese encontrado tan similar la ausencia de la muerte con la muerte ahí, como la hemos percibido en los últimos meses, ¿no? Como ahí al salir a la calle, ya está la muerte presente. Entonces, eso me hacía como obviamente sentir todas las cosas que se ponían ahí en juego, pues mucho más cercanas. Yo pensaba, por ejemplo, en los ritos fúnebres, lo importantes que son y que esos nos hacen lo que somos como sociedad de cierta manera, ¿no? Cuando en la pandemia una persona muere por la enfermedad, no puede tener un rito fúnebre normal, como nosotros estamos acostumbrados y como nosotros creemos según nuestras religiones o la cultura misma. Eso también hace que se resignifique la muerte. Y ahí pues si no hay, y la muerte va a tener que ser que te lleven al otro lado de la frontera para que haya, ya, o sea, como en lo concreto están como puestas esas cosas que realmente son pues constructos culturales y espirituales que tiene uno como con la muerte. Yo pensaba mucho en eso y no sé, no llegué a ningún punto. O sea, no quería pensar que era como que era un paralelo como bien, como casi que aquí está la línea donde no hay muerte y aquí está donde está todo el tiempo y que son situaciones atípicas, ¿no? Sí, no, yo no lo había pensado, pero claro, sí, de algún modo como que, aunque sabemos que la muerte está, pues definitivamente nunca estamos pensando en eso hasta que o nos toca a nosotros, no sé qué pase si nos toca, no pensamos en ella, pero no, pero nos toca pues de cerca, ¿no? Pero definitivamente sí, tanto no hay muerte, pues pasa a ser otra cosa, ¿no? Como que eso que es como el orden natural, de alguna manera, pues pasa a ser una cosa totalmente diferente. Asimismo, si no se muere en este libro, o como en el tema de la pandemia, que pues que todo el tiempo estamos pensando, de pronto yo me muero, ¿no? O sea, creo que todos en algún punto estábamos como, ¿será que este dolor de garganta es que tengo esto y será que me va a morir? Por la misma incertidumbre, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque la muerte está súper cerca, pero no la pensamos, me parece muy interesante lo que dices. Y pero digamos que mientras uno estaba metido en esas reflexiones, y obviamente también no son solo reflexiones como tú comentabas, sino que pienso que Saramago lo pone como en estos hechos o en estas situaciones del que atraviesan los personajes, de repente el libro cambia, ¿no? Y uno está pensando en la muerte como haciendo todas las reflexiones posibles de la relación que pueda tener uno como lector o como persona con la muerte y no sé qué, y de repente aparece la muerte como un personaje más del libro y a través del lenguaje, ¿no? De unas cartas. Entonces aparece una muerte que escribe y una muerte que después va a tener forma y es humana y cumple una función en la sociedad como los demás personajes que por eso no tienen nombre. Esa es la muerte y pues se encarga de que la gente se muera y además va a tener luego unas como características bien humanas, ¿no? Enamorarse o este tipo de cosas. Entonces como que siento que la novela lo parte a uno en dos en el momento en que aparece la muerte y la muerte es una mujer. Sí, dice que no es persona, pero que es una mujer. Y es que es muy loco, ¿no? Porque uno tiene este abstracto de la muerte y de repente si yo soy la muerte existe y dejé de operar porque si ustedes no me valoraban y ustedes querían, que creo que es un poco su discurso, ¿no? Manda esta carta ¿a dónde es la que la manda? Como un canal de televisión. Y pues claro, hay todas esas reflexiones, yo me acuerdo que cuando estábamos en el club, todos, claro, o sea, pensar, de verdad, pensar, uno sentarse a pensar qué pasa si no hay muerte, pues una locura, como todas estas implicaciones que pues Saramago aborda, pero es más loco cuando llega y dice, sí, hola, soy yo, la muerte de nosotros, sí, como que además que empieza a decir que hay como, porque no se imaginaba la muerte, pues, que sí, como casi omnipotente, casi un dios, pues, no sé cómo decirlo, que está en todos lados y que mientras es la misma que hace que muera una persona aquí o que muera en la China, es como lo mismo, ¿no? Sí, se dice persona, ¿no? Pero cuando aparece nos hace todo sí, yo soy como la destinada de la muerte en este país, ¿no? Como la corresponsal de la mismísima muerte, como algo más grande, como incluso como una trabajadora de la Sí, como muerte. otra funcionaria pública, ¿no? Como que nos ha metido en este mundo donde trabajan personas como desde sus funciones laborales las describen y la muerte también pertenece al mundo así porque es como una funcionaria de la muerte que operaba en el país pero pues le dio para hacer un pataleta un poco. Entonces, es muy chistoso.
Y muy chévere, ¿sabes? Porque a mí me gustó mucho porque no solo como así soy la muerte y soy como la funcionaria pública de un ente mayor que yo, sino esa crisis de identidad que ella tiene, ¿no? Porque finalmente dice, yo dejé de trabajar porque, no sé, sí, como tengo esta crisis de identidad y decidí dejar de trabajar, pero ya que ustedes se han quejado y demás, voy a volver, más o menos es lo que dice, ¿no? Pues no estoy muy segura, no me acuerdo mucho. Pero eso es lo que pasa, ¿no? Como que más adelante ella dice, listo. Entonces va la gente que tenía que morir eh, y que no ha muerto hasta el día de hoy, porque creo que duró como unos 6 meses, si no estoy mal, la ausencia de muerte, pues va a morir y entra otra vez este pánico de justo como tipo pandemia, ¿no? Como Ujú. este montón de gente que se muere al tiempo, o sea, ¿qué va a pasar con toda esta gente? Porque pues no hay como sociedad que resista tantas muertes simultáneas, ¿no? Pero lo que me gusta del personaje es como la crisis de identidad que tiene, porque creo que yo jamás me hubiera imaginado una crisis de identidad, pues primero porque es muy abstracto, Ujú. segundo porque es un hecho, ¿no? O sea, morirse es un hecho biológico y no hay nada más que pensar al respecto. Y también me gusta, no sé si te acuerdas, pues toda la reflexión que la misma muerte hace sobre el lenguaje, ¿no? Sí, eso es la que estaba buscando, es que estaba buscando una de las cartas, pues no la noté, porque también pienso que esa reflexión que hace del lenguaje es una reflexión que va muy con esto que hablábamos de Saramago y sus formas de escribir y cómo se sale de las convenciones del lenguaje o como que hace, yo pienso que su misma forma de escribir son como, ¿cómo decirlo? Como el manifiesto que él hace frente a que el lenguaje no se le ponga tanto cuidado, ¿no? Como que sea una convención y que nosotros lo utilicemos como de forma transaccional, como en función de nosotros y lo que queremos lograr con él, y no hay como una reflexión más profunda sobre de verdad el lenguaje significa muchísimas más cosas, pero es que estaba buscando, pero lo de la carta, porque hay unas reflexiones sobre las palabras y el lenguaje bien interesantes en el libro. A ver, bueno, yo tengo acá una que dice rayada. Dice, en verdad, sin embargo, es bien posible que al pensarlo, y tal vez más aún cuando lo expresamos, considerando la ligereza con que las palabras nos suelen salir de la boca, no tengamos una clara conciencia de lo que eso puede significar. Bueno, esto me salió ahí que puse lenguaje. Pero sí es como un poco eso, ¿no? Como que somos muy ligeros al hablar. Entonces pienso que el manifiesto mismo de Saramago en casi todos sus libros es ese, en la ligereza del lenguaje, o nos hemos metido tanto en esas convenciones que lo reflexionamos muy poco frente a lo que realmente se puede decir, que la palabra, no sé, yo creo que se lo comentaba una vez en el clip, que la palabra crea y la palabra pues desde el mismo mito judío-cristiano, la palabra es vida, ¿no? Porque el creador crea a través de Dios dijo y las cosas aparecen. Entonces, y el único ser que tiene lenguaje, aparte de en toda la creación de Dios, es el ser humano. Entonces el ser humano también tiene esa posibilidad de crear con la palabra, y que eso, si uno se lo toma así como de verdad, dice mucho. Y si ese es nuestro génesis, que tan poco cuidado le estamos poniendo al lenguaje mismo en nuestra cotidianidad. Hay varias reflexiones sobre el lenguaje y la palabra en el texto, sobre las cartas que envía la muerte, y sobre la gente y sobre el narrador, no sé, como que varios hablan del tema. Sí, pues yo lo vi sobre todo, si mal no recuerdo, pues en la muerte y en el narrador. Yo acá encontré Sí. otra que dice, las palabras, si no lo sabes, se mueven mucho, cambian de un día a otro, son inestables como sombras, ya son inestables como sombras ellas mismas, que tanto están como dejan de estar, pompas de jabón, caracolas que apenas dejan oír la respiración, troncos cortados. Cuando entra la muerte, entra esta misma reflexión, además, porque entra y creo que lo hace Saramago cuando manda la primera carta a la muerte, diciendo, bueno, yo soy la muerte. Y que incluso cuando lo retransmite el mensaje la televisión, ponen la muerte con mayúscula y ella se indigna, ¿no? Es que yo no soy la muerte, esa es otra, ustedes no quisieran ni siquiera conocerla, yo soy la muerte con
con minúscula. Minúscula, ajá. A partir de ahí empieza todo este tema del lenguaje, que está ahí. Esta parte que acabé de leer, creo que es del narrador, que no lo sabremos nunca porque así es Saramago. Sí. Porque justo ahí cuando la corté, dice, ahí le dejo la información, es gratuita, no cobro nada por ello, o sea, ya es como otra vez entra el narrador, ya se acabó la reflexión y entramos con la narración de nuevo. Pero sí, yo te voy a subir algo. Sí. Es como la tensión que hay entre las palabras. Hay un poema de Borges, el otro día lo volví a leer, del otro tigre, que empieza Borges a contar cómo es un tigre, cómo se imagina un tigre. Después dice, no, pero este tigre no es el tigre que está de verdad, porque ese tigre es el que yo acabo de nombrar con mis palabras. Y luego nombra a otro tigre, pero lo vuelve a decir, no, ese tigre no puede ser un tigre real, porque es otro tigre que yo he evocado con la palabra, y finalmente el otro tigre es el otro tigre que está por fuera del lenguaje. Entonces como que está como la imposibilidad de asir a través del lenguaje la esencia misma de las cosas. Y por el otro lado está la otra idea de que el lenguaje puede crear todos los universos posibles. Entonces como que los poetas y los escritores siempre han tenido como esa relación con las palabras, y que Saramago la sabe poner aquí, que en la cotidianidad la mayoría de las personas no reflexionan sobre lo que dijeron o sobre cómo se dicen las cosas o qué es lo que realmente puede decir en las palabras. Entonces está como la imposibilidad de poder poner en palabras lo que uno realmente siente o piensa, o la esencia misma de las cosas, o del otro lado, que es la palabra que puede crear todos los universos que se salen mismos del universo real. No sé, está como eso. Y creo que Saramago lo sabía hacer a través de la muerte misma, porque es que la muerte, como decíamos al inicio, los seres humanos son los únicos que no mueren porque nosotros tenemos un constructo cultural y social de la muerte. No es meramente un hecho biológico, porque los seres humanos no somos meramente hechos biológicos. Entonces todo lo problematizamos y todo lo reflexionamos. Y la muerte, pienso que pasa a ser en algún momento, lenguaje y muerte son la misma cosa, como que se funden en una misma cosa. Esa idea me parecía chévere, pero luego pasa, como que esa era mi tesis como lectora, pero luego pasa que la muerte se enamora, y entonces la muerte se enamora de un músico, y entonces viene esta relación del arte y la muerte, que también es como otra cuestión como bien nombrada en los artistas y escritores, que uno pues hace obra porque es la forma de enfrentarse a la muerte, ¿no? Como la trascendencia está en la obra, y la música es como la forma en que la muerte como que se apacigua, no sé, como que hay como una batalla entre lo que ella llega a sentir por el músico y lo que ella es, como que hay una tensión bien puesta ahí entre la muerte y la música, y la muerte y el amor, ¿no? Como que las formas de trascender, como que yo sentía, esto ya es como una lectura como un poco muy romántica, como que la única forma de sobreponerse a la angustia de la muerte es a través de la creación y del arte, o del amor mismo. Y que yo pienso también que son las únicas formas de trascender en la humanidad en general, ¿no? Uno puede trascender a través del amor y no sé, de la estirpe, o bueno, de tener hijos, o a través de crear algo que sí pueda ser inmortal, porque la angustia del ser humano es el no poder ser inmortal, y la única forma de ser inmortal es a través de la obra o del amor. Creo que un poco también estaba eso, pero yo creo que ya es mi lectura, o sea, lo que yo quería leer. Sí. No, pero pienso lo mismo, porque si hablamos de que la muerte tiene una crisis de identidad que se soluciona en el amor, cuando se enamora, cuando ella encuentra que puede sentir, ¿no? Porque ni siquiera es cuando se convierte en persona, en este mundo extraño, ya decide convertirse en persona, y en parte era en esta búsqueda también de identidad, porque alguien no pudo matar, y no le cabe en su cabeza cómo esa persona tenía que morir tal día y ella no lo pudo matar, y a pesar de que le enviaba una carta, para que se suponía que enviaba la carta avisando que se moría, esa persona se moría y se la devolvía, ¿no? Todo el tiempo. Y entonces en esta misma crisis de quién soy yo, pues se obsesiona un poco porque no puedo matar a esta persona, ¿no? Y termina, pues, lo que vemos es termina convirtiéndose en mujer, en humano, se humaniza, pero termina siendo más humanizada cuando descubre que está enamorada del músico a quien debía matar, ¿no? Entonces sí creo que, pues, que la crisis de identidad es solucionada en el amor.
Era un Sí, yo libro, también como que sí, eran, sí, todas las historias son historias de amor, pero sí, era como la trascendencia del ser humano, la única forma como de sobreponerse a algo tan angustiante como la muerte es el amor, y David, pues bueno, y que no es gratuito que sea un músico. Entonces pienso que si uno se pone a leer a Saramago se va a encontrar todos los temas universales posibles, pero además los pone en unos niveles casi que sociales, ¿no? Porque uno muchas veces puede como leer, digamos, como leemos a Jane Austen, ¿no? O uno lee a Shakespeare y encuentra como las pasiones humanas en los personajes, pero muy individuales. En Saramago siento que son como unos temas universales, pero sociales, como en colectivo, como que pueden estar con lo que tú decías, allá o acá o en cualquier lado y casi que en cualquier época, al menos de la modernidad para acá. Entonces, como que estos temas no son que se los inventa, lo que hacen y que me parece fantástico es, aparte de la narración, la situación, las situaciones que utiliza como para contarnos todas estas cosas, que son reflexiones en realidad pues muy profundas de la sociedad misma y de cosas tan abstractas como la muerte o el lenguaje o el arte o el amor. Entonces como que los concreta mucho además en personajes. Entonces, bueno, sí, era una historia de amor y así se acabó el libro. No sí, sé si tengamos algo más que decir de las intermitencias de la muerte. creo que lo vigente que siempre es, creo que es lo más, pues lo más no, o sea, una de las cosas chéveres de Saramago que hace que sea vigente como todo el tiempo, porque el amor, la muerte son cosas que siempre están finalmente, pues que igual sí es muy reflexivo, ¿no? Como, por eso hacía como este paralelo, que después hablaremos de la peste, que también es súper reflexivo, pero en ese sentido, pues él es demasiado filosófico, como que uno tiene que parar y releer y entender realmente lo que, digamos, en la peste nos quieren decir, más sin embargo lo que es Saramago es coger estos temas difíciles y hacerlos como más fáciles, como dárselos a la gente más masticados para que los pueda digerir, ¿no? Y que eso me parece muy chévere, y pues mezclado con el lenguaje, pues me parecía aún mejor. Sí, porque además lo que te digo, como que lo pone en situación y como que desde lo concreto es más fácil entenderlo que sencillamente un soliloquio de un personaje o un narrador eterno haciendo sus reflexiones filosóficas. Él las pone como ahí, como en medio del acontecimiento y en el acontecer mismo, entonces es mucho más fácil de digerir, aunque ya sabemos que necesitamos estar como muy, muy atentos porque Saramago exige lectores activos.